Y vámonos hasta la delegación Tláhuac, en donde año con año el Panteón de San Andrés Mixquic es ejemplo de la tradición que se vive en el Día de Muertos. Desde ahí, nuestra compañera Iraíz Morquecho nos tiene un reporte. Iraíz, ¿cómo estás? ¿Qué tienes por informarnos? Hola, buenas noches, Alejandro. Efectivamente nos encontramos en San Andrés Mixquic, uno de los camposantos con mayor tradición en la Ciudad de México y famoso a nivel mundial. Alejandro, el panteón prácticamente está de fiesta. Flores de todos colores adornan las tumbas. El olor a incienso o comida, cientos de familiares y turistas colocan alrededor de las lápidas. Recordarle al auditorio que esta celebración ha sido declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, donde las personas salen de su casa y se dirigen al cementerio en una procesión llena de olores como el cempasúchil. Tradicionalmente, las familias llegan temprano para convivir con los visitantes del más allá. Pero fue a partir de las 6 de la tarde que, como cada año, llegó lo más esperado, que es la alumbrada, donde se prenden veladoras y cirios y los familiares pasan con sus difuntos toda la noche. Entre las creencias también se dice que estas velas iluminan el camino de las almas para guiarlos al eterno descanso. Déjame comentarte, Alejandro, que familias completas de este pueblo esperan con ansias esta fecha para rezarle y cantarle a sus difuntos. Estas tradiciones las aprendieron de sus antepasados y las comparten gustosos con los turistas, cada detalle y su significado. Aquí en Mixquic, la celebración de Día de Muertos termina mañana cuando los vecinos van de casa en casa intercambiando fruta, pan y comida. Por último, Alejandro, comentarte que hasta el momento no se ha reportado ningún incidente. Esto en gran parte debido a que la Secretaría de Seguridad Pública implementó un dispositivo de seguridad con 7.500 elementos en los 120 panteones capitalinos. Hasta aquí mi reporte, Alejandro. Regresamos contigo al estudio. Iraíz, muchas gracias, muy completo, como siempre.